Evangelio de hoy domingo 13 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas. Echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Lucas nos sitúa ante una de las parábolas más conmovedoras y desafiantes que salieron de los labios de Jesús. La del buen samaritano. No es simplemente una historia edificante, sino un espejo que nos confronta con nuestra propia manera de relacionarnos con el dolor ajeno, con nuestras excusas para no amar, con la selección interesada de prójimos que hacemos según nuestra conveniencia. Todo comienza con una pregunta que, aunque parece teológica, encierra una actitud ambigua. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta de apariencia noble. Pero el Evangelio indica que quien la hace es un doctor de la ley que quiere poner a prueba a Jesús. Esto ya introduce un elemento crucial. No toda pregunta sobre Dios es sincera. Hay quienes preguntan no para aprender, sino para exhibir, manipular o criticar. Jesús, con su sabiduría divina, devuelve la pregunta al interlocutor. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Con ello, nos enseña que las respuestas espirituales no son datos externos que se imponen, sino descubrimientos personales en diálogo con la palabra. La Escritura no es un manual frío, sino un espacio de encuentro con el misterio. El doctor de la ley responde bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta, que une el amor a Dios y al prójimo, es la esencia de toda la ley. Pero saber la teoría no significa vivirla. Jesús le responde, has respondido correctamente.
Haz eso y vivirás. La dificultad no está en conocer el mandamiento, sino en ponerlo en práctica. Y allí se revela el corazón del interlocutor que busca justificarse. Pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta es reveladora porque denota un deseo de limitar el amor, de poner fronteras al deber de la misericordia. Es como si dijera: a quienes estoy obligado a amar y a quienes puedo ignorar sin pecado. Jesús responde con una parábola, que no define al prójimo sino que lo muestra en acción. Es significativo que no dé una definición abstracta, sino que narre una historia viva. Así, mueve al oyente de la teoría a la práctica, de la discusión legalista a la conversión del corazón. En la parábola, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Era un camino peligroso, con muchas curvas, conocido por los asaltos. Allí, el hombre es atacado, golpeado y dejado medio muerto. No sabemos su nombre, su origen, su condición religiosa. Es simplemente un hombre herido. Esto es importante, el sufrimiento anula las etiquetas. En el dolor, todos somos iguales. Pasa primero un sacerdote. Lo ve, pero pasa de largo. Luego un levita, que también lo ve, y también pasa. Estos dos personajes representan a quienes deberían estar más atentos al sufrimiento. Pero por alguna razón no se detienen. Quizás por miedo a la impureza ritual. O por prisa, o por indiferencia. El hecho es que ven, pero no se conmueven. Ver sin conmoverse es el drama de nuestra cultura. Las imágenes de dolor están por todas partes. Pero muchas veces las vemos como algo normal, como parte del paisaje. El corazón se endurece. Nos volvemos espectadores de la tragedia ajena. Eso hicieron el sacerdote y el levita. En cambio, pasa un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran herejes, impuros, enemigos. Pero es él quien se detiene. Ve al herido, se conmueve, se acerca, cura sus heridas. Lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga por él. No pregunta si es judío, bueno o malo. Solo ve un ser humano que sufre. El gesto del samaritano es escandalosamente generoso. Podría haber dado una ayuda rápida y seguir su camino. Pero no. Su acción no es superficial ni tímida. Es compasiva, concreta y prolongada. El verdadero amor no se limita a lo mínimo, sino que se desborda. El samaritano usa aceite y vino para curar al herido. Estos elementos, usados para limpiar y calmar el dolor, tienen también un fuerte simbolismo. El vino puede representar la sangre de Cristo y el aceite el Espíritu Santo. El samaritano, sin saberlo, actúa como una imagen de Cristo mismo. Al llevarlo a una posada y pagar por él, el samaritano asume una responsabilidad que va más allá de lo que podría esperarse. No hace caridad rápida, sino que se compromete con el proceso de curación del otro. Amar, en el Evangelio, implica hacernos cargo. Luego, Jesús lanza la pregunta decisiva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Observemos que invierte la perspectiva. Ya no se trata de preguntar ¿qué otro es mi prójimo? Sino, ¿cómo puedo yo ser prójimo del otro? El enfoque pasa del objeto al sujeto. El doctor de la ley responde: el que tuvo compasión de él. Curiosamente, no dice el samaritano. Quizás por no querer pronunciar esa palabra.
Aún así, reconoce la verdad. Entonces Jesús concluye: Ve y haz tú lo mismo. Así, el relato termina con un imperativo. La parábola no es para admirar, sino para imitar. El mensaje de Jesús desafía los límites que solemos poner al amor. Nos invita a salir de nuestros esquemas de comodidad, prejuicio o indiferencia, para convertirnos activamente en prójimos de los que sufren. No importa si el otro comparte nuestra cultura, religión o clase social. Si está herido, necesita de nosotros. Esta parábola revela que el verdadero culto a Dios no pasa por ritos vacíos, sino por la misericordia concreta. El sacerdote y el levita, a pesar de su rol religioso, fallaron. En cambio, el hereje samaritano fue el verdadero adorador, porque amó. Esto nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Además, la figura del buen samaritano es un anticipo del mismo Cristo. Jesús es el que se abaja, que no teme la impureza, que se acerca al herido de la humanidad, que sana nuestras llagas con su sangre y su espíritu, que nos lleva al lugar seguro de la iglesia y que paga por nosotros con su vida. Por tanto, esta parábola no solo nos exhorta a imitar al samaritano, sino también a reconocer que nosotros mismos somos el hombre herido, y que necesitamos dejarnos encontrar y sanar por Cristo. Esta doble lectura hace que la parábola tenga una profundidad inagotable. Ser prójimo, entonces, no es una cuestión de cercanía geográfica, sino de corazón. Uno puede vivir al lado de alguien y no ser su prójimo, si no lo ama. Y puede ser prójimo de un desconocido, si se compadece y actúa con misericordia. El Evangelio redefine nuestras relaciones. Esta enseñanza también interpela a nuestras comunidades cristianas. Una iglesia que no se detiene ante el herido del camino, que no se arrodilla junto al que sufre, no es fiel al Evangelio. La caridad concreta es el verdadero rostro de la fe. Sin ella, todo queda en bellas palabras. En nuestras parroquias, grupos y movimientos, necesitamos preguntarnos: ¿qué lugar ocupan los heridos de hoy? Nos acercamos a los pobres, migrantes, enfermos, abandonados, marginados. O pasamos de largo con nuestras actividades y devociones. El samaritano no fue a la sinagoga ese día, pero hizo un gesto profundamente espiritual. A veces, servir a un hermano doliente es más litúrgico que muchas ceremonias. La Eucaristía que celebramos debe transformarse en gestos de compasión durante la semana. El Papa Francisco ha insistido en que quiere una iglesia hospital de campaña. Esta imagen encarna lo que hace el samaritano. Atiende rápidamente al herido, con los medios que tiene, sin esperar condiciones ideales. Amar es urgente. No se puede postergar. Muchas veces nos detenemos a discutir. ¿Qué hacer con los pobres? ¿Cómo organizar la ayuda social? ¿Qué políticas adoptar? Todo eso es importante. Pero no puede sustituir el gesto directo y concreto de la caridad personal. Todos podemos hacer algo. El ejemplo del samaritano nos invita a no delegar siempre en las instituciones o en los líderes lo que nosotros mismos estamos llamados a hacer. La compasión es una vocación universal. Todos tenemos capacidad de amar, consolar, asistir. Nadie está exento de este llamado. A veces, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos con personas heridas. Un vecino enfermo, un compañero deprimido, un desconocido en apuros.
La parábola nos anima a no quedarnos indiferentes, a vencer la prisa, el egoísmo o el miedo, y acercarnos con misericordia. El buen samaritano no solo ve y se acerca, sino que también toca. Se implica físicamente. El amor evangélico no es una emoción abstracta, sino una entrega encarnada. Amar es comprometer el cuerpo, el tiempo, el dinero, los recursos, la vida. Otro elemento clave es la ternura. El samaritano no actúa con frialdad o superioridad, sino con entrañas de misericordia. Cura las heridas con cuidado. Lo monta en su cabalgadura. Lo lleva con delicadeza. Hay algo profundamente humano en cada uno de sus gestos. En un mundo donde impera la indiferencia y la violencia, la ternura es revolucionaria. Es la forma cristiana de ejercer el poder. No se trata de dominar o controlar, sino de servir y cuidar. Esa es la lógica del Evangelio. También es importante notar que el samaritano interrumpe su camino. Probablemente iba a algún lugar importante. Pero ante el sufrimiento del otro, cambia sus planes. Esta disposición interior es clave. Saber dejar lo nuestro por lo que el otro necesita. La posada representa también la comunidad cristiana, la iglesia, donde los heridos de la vida son acogidos, curados y restaurados. Pero para que esto sea real, nuestras comunidades deben ser verdaderamente inclusivas, abiertas, acogedoras. El dueño de la posada colabora con el samaritano. Esto significa que el amor al prójimo no siempre se vive solo. A veces necesitamos cómplices, aliados. Instituciones que respalden la caridad personal. Es hermoso cuando iglesia, familia y sociedad se articulan para sanar. El dinero que deja el samaritano, junto con su promesa de volver, es símbolo del compromiso estable. No ayuda hoy para olvidarse mañana. Asume un lazo de continuidad. Esta fidelidad es parte esencial del verdadero amor cristiano. El Evangelio nos enseña que el prójimo no es solo quien necesita, sino también quien se deja ayudar. A veces, nos cuesta ser el herido, el vulnerable, el que depende de otro. Pero reconocer nuestra herida nos hace más humildes, más humanos. Cada personaje de la parábola representa algo en nosotros. Somos a veces el herido, a veces el sacerdote o el levita, a veces el samaritano. Y estamos llamados a recorrer ese proceso de conversión, que nos lleva del egoísmo a la compasión. El camino de Jerusalén a Jericó es una metáfora de la vida humana. Estamos todos en tránsito, en riesgo, expuestos al mal. Pero también somos responsables de lo que ocurre en ese camino. No podemos pasar de largo ante el dolor de los demás. Esta parábola también nos hace pensar en la pregunta: ¿quiénes son los heridos de nuestro tiempo? Migrantes, niños explotados, mujeres maltratadas. Personas con enfermedades mentales, ancianos abandonados. Todos ellos claman nuestra atención. El Evangelio no se vive solo en los templos, sino en las calles. La fe que no se traduce en gestos concretos de amor al prójimo es una fe estéril. Por eso, esta parábola no es una historia más, sino una brújula para nuestra vida espiritual. Jesús no elige como héroe de la historia a un modelo religioso convencional, sino a un extranjero despreciado. Con eso rompe los esquemas. Nos dice que el amor puede venir de donde menos lo esperamos, y que Dios actúa más allá de nuestras fronteras religiosas. La parábola nos interpela a mirar al otro con los ojos de Dios, no con prejuicios.
A veces, los que consideramos poco espirituales tienen más compasión y humanidad que quienes se dicen creyentes. Dios mira el corazón, no las apariencias. También aprendemos que la compasión no tiene religión. El amor verdadero es universal, sin barreras. No hay un evangelio para los cercanos y otro para los lejanos. Todos somos llamados a amar, todos somos dignos de ser amados. La frase final de Jesús, ve y haz tú lo mismo. Es un mandato claro. No basta con admirar al samaritano. Hay que imitarlo. La fe cristiana no es pasiva, sino dinámica. Impulsa a la acción, a la transformación del mundo desde el amor. En nuestro tiempo, tan marcado por el individualismo, esta parábola es profundamente contracultural. Nos recuerda que estamos hechos para la comunión, para la entrega, para la solidaridad. Nadie se salva solo. Todos nos necesitamos. El samaritano no solo cambia la vida del herido, sino también su propia vida. Porque cuando amamos, crecemos. La caridad nos humaniza, nos purifica, nos asemeja a Cristo. Cada acto de amor nos configura con Él. La lógica del Evangelio es la de la gratuidad. El samaritano no pide nada a cambio. No exige agradecimiento. Da porque ama. Esa es la medida del amor cristiano. Amar sin esperar, sin cálculo, sin egoísmo. Esta parábola debería ser meditada con frecuencia. Tiene una potencia transformadora inmensa. Nos puede cambiar la mirada, el corazón, la forma de vivir. Es un llamado permanente a salir de nosotros mismos. También puede inspirar a nuestras familias. Somos compasivos entre nosotros. Sabemos detenernos ante el cansancio del otro, la tristeza del otro, las heridas del alma. El amor empieza por casa, por los gestos cotidianos de cuidado. Y por supuesto, también se aplica a la vida social y política. Un país que no se compadece de sus más frágiles. Que no cuida a sus heridos. Que pasa de largo ante el sufrimiento. No puede llamarse justo ni humano. La compasión debe llegar a las estructuras. La historia del buen samaritano sigue ocurriendo cada día. Cada uno de nosotros puede ser ese personaje que cambia una vida con un gesto. Nadie es tan pobre que no pueda dar. Y nadie es tan rico que no necesite del amor del otro. Al final, esta parábola es una imagen del reino de Dios. Un reino donde nadie queda excluido, donde el amor vence al odio. Donde el prójimo no es una categoría sino una misión. Allí se manifiesta el corazón del Evangelio. La conversión cristiana no consiste en cumplir reglas, sino en aprender a amar como Jesús. Y eso implica ver, detenerse, acercarse, curar, cargar, acompañar. Todo lo que hizo el samaritano, lo estamos llamados a hacerlo nosotros. En cada Eucaristía, Jesús se nos entrega como el buen samaritano. Se parte por nosotros, se da, se queda. Nos sana con su cuerpo y su sangre. Y nos envía a hacer lo mismo con nuestros hermanos. La misa termina con una misión. Ide en paz. Que esta parábola nos incomode, nos cuestione, nos mueva. Que no la dejemos en el recuerdo, sino que la encarnemos. Que cada uno se pregunte: ¿a quién puedo ser prójimo hoy? ¿A quién debo amar más concretamente? Y que, al final de nuestra vida, cuando estemos ante Dios, Él nos reconozca no por lo que supimos, sino por lo que amamos. Que podamos escuchar de sus labios:
Fuiste prójimo del que te necesitaba. Bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.